Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a platicar con mis compañeros de la materia de odontología jurídica, el cuento clásico Piel de asno, escrito por Charles Perrault. ¿Por qué seguiríamos leyendo algo tan antiguo en la actualidad a nuestros niños? Ya que actualmente está en una de las lecturas de los libros de texto gratuitos que damos a nivel primaria en mi país, México. Bien, a grandes rasgos, el escándalo que provocó este cuento en su época y en esta, es para pensarle, no es simplemente para, ay, no me gustó y lo voy a dejar. Así que mis compañeros y yo vamos a explicar desde nuestra perspectiva por qué se sigue leyendo este cuento o qué de importancia tiene tal para la educación básica y para conocer nuestro pasado. Así que, me gustaría que mi compañero Gustavo Ramos, diera su opinión, cuándo lo leyó, ¿cómo conociste este cuento, Gustavo? Sí, gracias, Abigail. Bueno, yo este cuento no lo conocía, realmente nunca lo leí de joven. Yo apenas, cuando nos dimos a la tarea de dar nuestra opinión, me interesé por esta lectura y realmente resulta un poco perturbador la idea de, digo, los que ya han leído el cuento sabrán de lo que hablo, pero resulta un poquito perturbador la idea de que un padre se enamore a tal grado de su hijo, o de, perdón, de su hija, que piense o que tenga la idea de casarse con ella. Si bien es una idea un poco trágica y aberradora en nuestros tiempos, porque ya estamos hablando de un punto que podría ser la pedofilia. Este, sí resulta un poco perturbador para alguien que lo lee de primera instancia y lo entiende literalmente. Sin embargo, yo en lo personal quise ponerme un poco en los zapatos del autor y quise a lo mejor trasladarme a la época en que fue escrito. Esto fue escrito en el siglo XVI, XVII, si no me equivoco. Y, ¿cómo se llama? Quizá quise excusar un poquito al autor yéndome por el lado, donde a lo mejor él quiso entender el amor tan grande que sentía el rey hacia la princesa, que lo transformó en ese amor. De entrada él se sentía dolido por la pérdida de la esposa, y todo el cariño y todo el amor y todo el duelo no podía encontrar un ser más hermoso y un ser más bello que su propia hija, que era descendencia de la persona que amaba. Entonces quizá por ese lado sentía esa atracción. Quiero excusar al rey y quiero pensar que no era una atracción física, pero sí era un enamoramiento personal hacia la imagen que se proyectaba en la hija de la esposa amada. Porque literalmente hablar de que un padre quiera casarse con su hija, pues resulta muy aberrador para toda la sociedad mexicana actualmente y más en los tiempos que vivimos. De ahí en fuera, toda la demás trama que se lee en el libro, pues soy honesto, es muy parecido a la obra de, ¿cómo se llama?, de La Cenicienta. Todas las demás tramas yo la veo muy referida a ello. Me fui a averiguar los años en que fueron escritos cada una de las historias y pues resulta que La Cenicienta fue escrita un par de décadas antes y este cuento fue escrito un par de décadas después. Quizá el autor utilizó un poquito del bagaje de esta historia de la Cenicienta para complementar su historia. Si bien a lo mejor quiero entender que el cariño que podemos sentir nosotros dentro de una familia y dentro de un contexto familiar, valga la redundancia, es muy agradable y es muy entrañable, a lo mejor sí se malinterpreta y el autor quizá no lo supo llevar de buena manera al tener esta relación, sí, entre padre e hija, ¿no? Te digo, sí entiendo a lo mejor como padre que uno puede estar muy enamorado de su hija, pero enamorado un amor, no sé, un amor idealizado hacia nuestros familiares y nuestros parientes y más hacia una hija, pero no ese amor fraterno que a lo mejor se puede interpretar de primera instancia, ¿no? Gracias, esa sería mi participación. Muchas gracias, Gustavo, sumamente interesante, me has dado una perspectiva diferente
porque sinceramente yo como mujer me escandalicé muchísimo, como madre también, pero me has dado una perspectiva diferente al tener una interpretación de palabras también diferente, ya que lo has aplicado a que tú también tienes hijas, también las quieres, y a las personas más frágiles de mente sí nos horrorizó de primera instancia, pero gracias, Gustavo, me gustó tu participación y la profundidad psicológica con la que hablaste. Muy bien, Isabel, ¿te gustaría participar en este momento? Compártenos tu experiencia con el cuento Piel de Asno. Ok, sí, pues la verdad es que no, yo no lo había leído, me gusta leer mucho, pero ese cuento no lo había leído. Cuando lo estaba leyendo sobre la marcha, empecé a entender el tema, no lo quise suspender para no causarle más curiosidad al niño, pero sí pensé, este cuento no es para niños. Ya después de analizar y oír un poco más acerca del cuento, creo que sí puede ser didáctico para los niños, pero no lo leer solos con un adulto para que un adulto te explique el motivo por el cual un niño o un papá no se puede casar con una hija, porque pues por razones científicas, legales. Entonces sí creo que este cuento sea un cuento didáctico, pero ahorita cuando lo leí dije, bueno, mejor lo sigo leyendo para que no tenga curiosidad o más bien le despierte, ¿por qué no lo quiso leer? ¿Por qué es malo? Entonces sí lo seguí leyendo, nada más al final le dije, bueno, pero este cuento está un poco raro porque realmente un papá no se puede casar con su hijo, porque además él siempre está diciendo, yo me voy a casar contigo, mami, a su mamá. Y entonces su mamá le dice, no, hijo, tú vas a encontrar una novia y no sé qué. Entonces a lo mejor explicarle ya de manera más educativa, más, pues las razones científicas que tenemos para no hacer ese tipo de relaciones, para no tener ese tipo de relaciones, pues es más bien científica, porque legal, pues sí también, pero a esa edad tiene 6 años, nada más, pues no podemos porque no, no sería sano. En ese tiempo yo me imagino que era más común, aunque sabemos que en esos tiempos muchos reyes para conservar el linaje, para conservar el poder, para conservar la riqueza, sí hacen eso, se casaban entre familiares y por eso tenemos a tantos, gente de la realeza un poco mal, Dios, con taras, con cosas, Genéticamente mentales, incorrecto. genéticamente incorrectas, exacto. Entonces, esa es toda mi participación. Muchas gracias, Isabel. Sí, en realidad esto enriquece mucho dar nuestra opinión, en qué momento nos hemos encontrado con el libro y en qué circunstancias. Virginia, ¿te gustaría dar tu opinión? Pues me acabo de conectarme, pero por lo que platicaba Isabel, les puedo comentar algo, no sé en realidad cómo iban los comentarios. Le decía yo el otro día que estuve trabajando en la Sierra de Puebla y allí, no sé en este momento, porque yo estuve allí en el 2001, 2003, pero en ese momento las hijas de los indígenas, de la gente indígena, la autóctona del lugar, ¿no? Ellos, si no se casaba la hija a los 15 años, pasaba a ser su esposa del papá y vivían en la misma casa. Entonces ahí tenía la hija esposa, a la esposa, a los hijos nietos y a los hijos. Pero era una costumbre en ellos, que si a los 15 años se casaba, ya pasaba a ser su esposa. Vaya dato perturbador. Sí, actualmente podríamos vivir en una burbuja de no, aquí en mi sociedad no pasa porque en mi cuadra no pasa, en mi colonia no pasa, pero es muy enriquecedor que nos des tu experiencia, Virginia, ya que conoces otro lado que tu nivel, que tu
esfera social, que has experimentado sumergirte dentro de otras culturas, de otros pueblos ajenos al tuyo. Y vaya que para eso sirven estos cuentos, para provocar la incomodidad de la persona racional cuando se llevan a cabo, porque naturalmente el ser humano tal vez no podrá ponerle nombre a las cosas que le incomodan. Sin embargo, nos hemos ido puliendo para saber, como nos compartió Isabel, que está mal moralmente, religiosamente, políticamente, genéticamente, y aún así son realidades, como comentas, Virginia, que suceden en nuestro país, en un lugar tal vez alejado de la civilidad, de de la comunidad más civilizada de la capital, y creemos que no existe, porque como no lo vemos, no es cierto, esto es ficticio. Y sí, hay muchos pueblos que están aún atrasados, les hace falta muchísima civilización a sus tradiciones, porque aunque tengan tradiciones que en efecto deban de ser cuidadas y protegidas, hay otras que son aberrantes y que no deberían continuarse ni hoy ni jamás. ¿No crees, Virginia? Sí, pero fíjate que nosotros lo vemos mal o lo vemos como que no está correcto, no tanto mal, correcto, ¿no? Pero ellos lo ven normal, ellos lo ven como es algo, está en su costumbre. Allí hay muchos usos y costumbres, es un lugar bellísimo en este tipo de riquezas, no nomás en esto, en general, ¿no? Las costumbres, las ferias, cómo sacan a la reina de la feria del café y bueno, muchas cosas así. Entonces, pero ellos lo ven todo muy normal y no permiten que la gente se inmiscuya en sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Tú no puedes meterte en ellos. También allá en Mérida tengo el esposo de una sobrina, es psicólogo y trabaja, y es, creo que es psiquiatra o toma especialidad, algo así. La cosa es que le encargaron de hacer un estudio en no me acuerdo cómo se llama ese pueblito de Mérida, porque había mucho labio leporino en ese lugar. Entonces fue a hacer un estudio y también ese era eso, que los papás se metían con las hijas o los abuelos o algo así, y que había mucho labio leporino. Entonces que esa era la probabilidad de que había tanto labio leporino en esa comunidad. Entonces son cosas que nosotros lo vemos como mal porque ya estamos más civilizados, entre comillas, ¿no? Como dicen en Cuetzala, la gente rica no es que sea rica de dinero, es que sea como nosotros, ¿no? Que vamos allá a vivir o a lo que quieran. Y la gente pobre es la gente indígena. Incluso allá hay tiendas donde no atienden a los indígenas. Hay tiendas que es para los ricos, como ellos manejan, ¿no? Para gente educada, gente culta. Y si tú vas a esa tienda, nunca te van a atender. Y hay tiendas donde se atienden a todo tipo de personas. Entonces hay costumbres, te digo, muy ricas en ese sentido, interesantes, pero pues viéndolas como nosotros vemos el mundo, diríamos que están atrasados, ¿no? Pero para ellos no es así, lo ven desde un punto de vista muy, muy diferente. Yo cuando llegué allá, pues sí me pegó todas esas costumbres, que daba clases a los maestros y ya después me tuve que dar cuenta al estar conviviendo con ellos, que no, tampoco puede uno criticarlos, ¿no? El cambio se va dando, pero muy lento, muy, muy lento. Ahí ves, por ejemplo, y es real, ves al hombre en el burro, en el caballo y la mujer caminando. Y es real lo que veíamos en las películas de Pedro Infante y todo eso, lo ves, te digo, ahorita pues ya tiene pues como unos 8 años que casi no voy empecé con con lo de la escuela y varios problemitas y luego mi problema de salud, pero todavía hasta hace poco que iba yo, sigue persistiendo lo mismo. Y ahí, por ejemplo, a las mujeres ya están grandes y les dice el marido, oye, hija, ya quiero carne fresca, tú ya estás muy vieja, me voy a casar o me voy a ir con fulana de tal. Y es real, ¿eh? Las mujeres me lo platican, ¿no? Dice, ¿qué cree que mi esposo me dijo esto, no? Bien tristes, pero es la realidad. Y se busca mujeres jovencitas y las jóvenes, pues con tal de tener marido, pues aceptan una persona vieja y que además ya abandona a su familia, ¿no? Pero son las costumbres que hay ahí, es las tradiciones y no lo ven mal ellos, lo ven como algo normal, ¿no? Pero bueno, es
echarse un chapuzón en ese tipo de tradiciones de nuestras comunidades. Y pues en Oaxaca, en todos lugares hay mucho de esto, ¿no? Esto es la Sierra de Puebla, pegada a Veracruz, pero hay muchos lugares en la Sierra de Querétaro, todo, donde te encuentras ese tipo de costumbres. Hace, no sé si, no creo, no sé, a lo mejor Isabel se acuerda o algo, pero hace muchos años, en una sierra de Querétaro, en la Sierra Gorda de Querétaro, había una familia donde una señora se estaba metiendo con el marido de esta persona. Entonces, entre las hijas, espiaron a la señora cuando salía, por donde pasaba, o sea, todas sus costumbres, y le espiaron. Entonces, un día la agarraron y habían hecho chile de árbol en molcajete, todo martajado, puro chile, y ya que pasó la señora, la agarró entre todas las hijas, y le agarraron el chile y se lo metieron por la basura. Ese caso fue muy sonado, incluso llegó a derechos humanos, porque a la señora la destrozaron por dentro, porque era puro chile que le metieron en todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí quedó afectada la señora, pero es la costumbre que ellos tienen para castigar a una mujer que se mete con un hombre casado, cuando ellos se enteran. Entonces son cosas feas para nosotros, pero para ellos es sus usos y costumbres, desgraciadamente. Y así podríamos hablar muchas cosas de ese tipo, pero... Wow, Virginia, se nota que has conocido mundo. Muchas felicidades por eso y gracias por compartir experiencia, que esto es actual, ¿eh? Es siglo XXI lo que nos acabas de contar, no estamos hablando de hace 2 siglos, ni 3, ni 4, y vaya que es impactante y vean qué bonito que tanto podemos relacionar con los cuentos pasados con la actualidad. Compañero Luis Ángel, ¿te gustaría compartirnos tu opinión y en tu subjetividad u objetividad, qué te pareció el cuento Piel de Asno? Claro. Este, bueno, primero que nada, yo no lo había leído. Bueno, estuve todo el tiempo en una escuela pública y pues no, en mi escuela jamás me lo pidieron leer. Cuando leí el cuento, la verdad es que a mí no se me hizo algo fuera de lo común. Vamos tratando desde el ámbito psicológico y tenemos el cuento de Edipo y el cuento de Electra, donde el hijo se enamora de la mamá o se enamora del papá. Pues no se me hace nada perturbador. Realmente lo que yo creo que quiere dar a entender el libro, sobre todo a las niñas, es que el hecho de casarse con el papá está mal. Y por eso la chica, pues, busca la manera de no casarse con padre. Yo creo que ahí trae como un tipo de enseñanza para dejar algún mensaje, pues vaya, a los infantes femeninos. Y, pues bueno, a mí no se me hizo nada perturbador. Finalmente es un cuento y como todo cuento siempre debe de tener algún tipo de enseñanza y la que yo traté de tomar fue pues. Oh, muchas gracias, Luis. En realidad, esto que estamos haciendo lo hacen en los grupos de lectura, pero nosotros, al ser estudiantes de derecho, lo que harían los juristas ante los casos sería precisamente esto, lo que estamos haciendo: debatir, plantear ideas, razonamientos, experiencias, compararlo con el pasado más pasado y con la actualidad y tal vez con el futuro. Como bien mencionaba Virginia, son cosas que van a ir desapareciendo, todavía existen, pero gradualmente la civilización nos va marcando una línea moral, religiosa y legal, sobre todo. Compañero Omar, ¿le gustaría agregar algo a los comentarios que hemos hecho hasta el momento? Claro que sí. Permíteme un momento. Claro. Bueno, antes que nada, buenos días. Quiero comentar que es la primera vez que leo este cuento, que escucho el nombre de esta obra. Pero bueno, yo creo que son costumbres extrañas o raras que existen en ciertas épocas y ciertos lugares. Y bueno, aquí en México tenemos, por ejemplo, el caso de los mushes. Yo siempre hablo de en comparación con
con este tipo de costumbres extrañas que se tienen en otros lugares, porque son cosas que finalmente han enriquecido la cultura, o bueno, en este caso, la cultura de nuestro país. En el caso de los mushes, esta costumbre se lleva en Oaxaca y bueno, tengo entendido que al primer varón que se da dentro de un matrimonio, bueno, ellos tienden a caracterizarlo o a darles, eh, por ejemplo, lo visten de mujer. Y él durante toda su vida, pues él se reconoce como una mujer, no se conoce como hombre, o sea, él se viste y se peina, se deja su cabello largo y bueno, tiene que hacer las actividades que las mujeres hacen en Oaxaca. Este, quizás este tipo de cosas nos parecen aberrantes, pero si lo comparáramos y si lo viéramos por ejemplo, este cuento, si lo comparáramos y lo viéramos en la forma real, en este tiempo, esta costumbre quizás nos parecería aberrante, ¿no? Si no conociéramos, por ejemplo, la existencia de este tipo de diferentes costumbres e ideologías. A lo mejor muchas nos parecen incorrectas, pero esta es una de las consecuencias que nos ha dejado el civilizarnos a través de los años. Con respecto al cuento, bueno, cuando lo comencé a leer y llegué a esta parte interesante, no me extrañó precisamente por el conocimiento de estas costumbres. No me extrañó ya que antes se trataba de mantener cierta categoría, cierto estatus. No sé si actualmente, por ejemplo, en los países que aún conservan estas categorías de realeza, los reyes, sigan haciéndolo o tengan esa posibilidad. Pero bueno, en cuanto a la situación del rey por querer casarse con la hija, supongo que tuvo que tener muy buenos motivos para tener una esposa, lo que no significa que se fuera a desempeñar específicamente como su consorte, porque no podemos dar por hecho algo que no nos consta, aunque supongo que todos contamos con el beneficio de la duda. Considero que el rey eligió a la hija por una buena razón y está alejada de la realidad representada de forma abstracta en este cuento. Bueno, pues esta razón principal este, eh, era el amor. Bueno, si nos ponemos a pensar, él amaba a su esposa mucho y la apreciaba. Del mismo modo, supongo que cuando vio a su hija, pues él mismo, en el mismo cuento dice que la vio reflejada en su hija. Entonces, pues la amaba y de la misma forma amaba al asno. Digo, finalmente terminó cubriéndola con la piel de algo que él valoraba y apreciaba mucho. Respecto a las características de la princesa, bueno, yo considero que por mucho que trates de esconder tus virtudes, estas siempre salen a relucir, ¿no? Siempre refulgen para posicionarte en un lugar privilegiado, es decir, en este lugar que te corresponde. Y bueno, pues no sé, eso sería lo que a mi parecer pude discernir o interpretar. Espero que te sea de utilidad. Sí, en efecto, muchas gracias, Omar, ya que en esta plática rápida, tú y eh, el, el compañero Gustavo son los que me han dado otra perspectiva del libro, ya que, como bien mencionan, estamos acostumbrados a leerlo en un sentido literal. Así que por eso nos escandalizamos muchísimo, pero en efecto no está explícito si la quiere como consorte, la quiere reconocer como esposa, tal vez para protección, para que posteriormente crezca y se case con otra persona, a la muerte del rey, quizá, quién sabe. Sin embargo, es muy enriquecedor ver otras opiniones y otras experiencias, porque muchos lo hemos leído solos, se lo hemos leído a alguien o alguien nos lo leyó en su momento a nosotros. Y pues eso es lo hermoso de los cuentos clásicos que te ponen en lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, a mí me lo dieron en mi primaria pública, yo también asistí a una escuela pública. Posteriormente me lo leyeron en un grupo de lectura a los 13, 14 años en la secundaria, pero es un cuento que sigue vigente a través de los años, precisamente porque es muy útil para debatir, para pensar
y para poder asimilar la realidad pasada, que era más oscura, un poco más ignorante en las ciencias, como bien mencionaban, es genéticamente incorrecto, actualmente lo sabemos, y gracias a la evolución, porque no nacimos en una sociedad así tal cual, ha ido cambiando poco a poco con base a las necesidades que los seres humanos que la formamos la necesitamos. Y estas prácticas, si son literales, se van a ir eliminando sí o sí al paso del tiempo, que tal vez sí sea lento, pero esto tendría que cambiar. Y siempre que hay algo que cambiar, aunque se tarde 1000 años, va a cambiar. Así que es un cambio gradual. Por ejemplo, ahorita, actualmente, 500, 600 años después, les podría decir que conocemos toda la historia de Peña Nieto. A nuestro expresidente falleció su mujer. Yo no hubiera concebido la idea de que a él se le ocurriera remotamente decir que se iba a casar con su hija Paola, porque la sociedad mexicana, eh, tomándolo en el sentido literal o hasta poético, no lo íbamos a comprender y nos íbamos a enojar, íbamos a manifestarnos, porque el cambio de la sociedad ahí está. Anteriormente nadie le podía decir nada al rey porque ¿quién se iba a poner con su majestad? Nadie. Actualmente los ciudadanos tenemos un estado de derecho en donde solicitamos que nos sean respetadas nuestras garantías individuales, así como que tener dignos a nuestros representantes, los cuales no les permitiríamos que hicieran cosas incestuosas, mucho menos a nivel internacional, porque ellos son nuestra imagen. Y bien, profesora, ¿le gustaría cerrar, por favor? Muchas gracias, Abigail. Bueno, al respecto del cuento, también es el primer acercamiento que tengo a él. Sin embargo, estuve investigando sobre el autor y él escribió pues una recopilación, se hizo una recopilación de cuentos clásicos que se llama Mamá Ganso, o así está traducida, y en estos cuentos se agrega, bueno, está El gato con botas, La Cenicienta, el del muñequito de jengibre. Son varios los cuentos y son cuentos que ya hubo hasta una adaptación a Disney, que le quitan estas partes donde es aberrante para mostrársela a los niños y los vuelven de una manera más tierna, más digerible para los infantes. Sin embargo, hay que entender también que este autor no era una persona que no tenía conocimientos. Él era abogado, participó en la creación de la Academia de las Ciencias, de la restauración de la Academia de Pintura, y también fue protegido del consejero del rey Luis XIV. Entonces, al estar tan inmiscuido con todo el reinado, con todo esto, también se daba cuenta de las excentricidades que había en estos niveles sociales. En estos niveles sociales también se daba mucho el matrimonio por razón, que no tenía nada que ver con cosas románticas ni con cosas de sentimentalismo, sino se hacían matrimonios para conservar linajes, para conservar tierras y también para proteger a los súbditos. En este tenor podemos entender un poco por qué escribía este tipo de cosas Charles. También en su vida, él quedó viudo cuando tuvo a su tercer hijo, era padre de otros 3, entonces también podemos interpretar que quiere plasmar un poco de su vida en este tipo de cuentos. No se justifica la forma en que lo hace, sin embargo, pues sí, se ha venido en la evolución. Y también hay otra parte importante que estamos dejando de ver. Hay fantasía en todos los cuentos que él escribe. Hay hadas, la hada madrina, hay algo de magia
y un poco de fábula, en que tenía que haber un sacrificio del personaje principal para lograr alcanzar la felicidad. En este caso, el sacrificio de la princesa es vestir la piel del asno y aislarse, bueno, sí, ser desterrada y luego encontrar el amor del príncipe. Si lo vemos desde el lado de género, desde el punto de vista de género, también podemos destacar que estaban en una sociedad donde el patriarcado y el autoritarismo era evidente y se hacía lo que el rey decía. No había razón para contradecirlo. En cuanto a la princesa, pues se sacrifica y entonces obtiene el amor del príncipe y ya no se hace referencia al rey. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el rey? Si el rey quiere ir y matarlo o algo así. Sí, se queda con el final feliz en que la princesa contrae matrimonio con el príncipe al que ama y el príncipe también la ama a ella. Entonces, esa sería mi aportación, mi opinión al respecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora. Usted acaba de dar un punto muy importante, en el cual yo también planeaba ir para allá. Este es un libro en donde se soluciona por obra de magia, de un hada, de un deseo, porque tú lo quieres y lo añoras mucho, se cumple. Abigail, ¿podrías acercar un poco tu micrófono? Sí, disculpe, ¿aquí me escucho? Usted acaba de dar un punto muy importante, el cual es la magia, ya que la magia en realidad, ya que maduramos, crecemos, sabemos que desafortunadamente no existe, así que las cosas no se resuelven por obra de magia, uno tiene que protegerse, así que si la magia no existe, pues tenemos aún así un arma muy poderosa, los seres humanos, la cual nos debe de proteger, que es la razón. Así que a falta de magia hay que tratar de ser lo más razonables posibles para no tratar de comportarnos como animales, sino trascender al siguiente nivel, en donde seamos unas personas conscientes y respetuosas de las individuales ajenas, porque así como yo existo y deseo que me sea respetada mi existencia, debemos de respetar a las demás y en estos cuentos precisamente el patriarcado oprimía mucho a la mujer, a los súbditos, era demasiado clasista, racista, xenófobo y los seres humanos a través de la razón, no de la magia, hemos ido modificando eso gradualmente. Así que eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por vernos. Dense una vuelta exponiendo libros si son mayores de edad. Y si no, aquí disfruten lectoreando con Abby cómo explayaremos de más temas. Recientemente subí el discurso de Marcela. Voy a dejar el link por aquí abajo si es que YouTube me lo permite. Y bueno, eso sería todo. Yo soy Abby Bencor, esto es Lectureando con Abby y se despiden también mis compañeros de Ontología Jurídica. Muchas gracias, compañeros y maestra. Hasta luego. Gracias, amiga, y hasta luego. Profesor.